¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Bueno, prácticamente a las puertas de ese partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Club Deportivo de La Coruña, en Riazor, también con otras noticias que han aparecido durante el día de hoy, como ese límite salarial de la Sociedad Deportiva Huesca, según esa clasificación, por llamarla así, el sexto de la categoría. Y, por supuesto, vamos a hablar de esto en esta próxima media hora con nuestros compañeros de tertulia, Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Y también Juan Carlos Bosch, muy buenas, ¿qué tal? Un gusto de estar con mis amigos. Muy bien, pues vamos un poco a hablar de lo que puede dar de sí. No sabemos, bueno, qué derroteros, pues por qué derroteros va a ir el encuentro, pero bueno, sí que parece que hay unas premisas en las cuales, bueno, pues los dos entrenadores, bueno, están trabajando, ya no solo en este partido, sino en general con sus equipos. Antonio Hidalgo, con un gran equipo, con sobre todo, y él lo ha destacado, un equipo con mucha pegada, un Antonio Hidalgo que ha hecho un llamamiento a la afición del Depor para que vayan a sufrir con ellos, en eso sí que un poco va en la línea de lo que iba aquí en Huesca, y luego un Sergi Guilló que, bueno, está tomando muchos riesgos, se lo comenta, tomar muchos riesgos, él dice que les da mucho, desorganizar al equipo a veces, y bueno, también ha comentado que en la previa, que dentro de lo que es un partido complicado y difícil, que ellos van a tener que ser valientes, van a tener que esperar su momento, y vamos a hablar un poquito de esto. Yo os pediría en principio, pues digamos una impresión general, ¿no? De cómo veis al Depor, cómo veis a la Sociedad Deportiva Huesca, cómo llegan, qué estilo tienen, y bueno, pues un poquito qué sensaciones os ofrece el partido. Bueno, yo la verdad es que hoy, bueno, dentro de un rato que saldrán a césped en Riazor tanto la Sociedad Deportiva Huesca contra el Deportivo de La Coruña, me parece que es un bonito partido para jugar, precioso para los jugadores, porque tener un escenario como Riazor y contra un equipo que siempre ha sido un equipo de primera línea, por razones obvias, ha estado en primera red, pero ya pues no, lleva un par de años otra vez en la categoría en segunda división. Y es un gran equipo. Yo creo que Antonio Hidalgo, aparte de su forma que tiene de jugar, sus esquemas y tal, ha confeccionado un equipo a nivel, para mí, aunque estamos todavía con la quinta jornada y he visto bastantes partidos de este equipo, yo creo que será de los equipos que estará luchando por el ascenso directo. Luego la liga es muy larga, quedan todavía pues un montón de partidos, solamente se han jugado 5. Pero bueno, yo veo un equipo con un ensamblaje con jugadores, bueno, pues que vamos a decir de Jeremai, Mella, Mario Soriano, Luis Micruz y luego los dos delanteros que es que ahora se están disputando por quién puede jugar de titular. Resulta que ficharon a Manturien, un jugador italiano que venía de Sassuolo, que era la figura del equipo, y ahora te sale Zakaria Echanduri, que el otro día marcó 3 goles, con lo cual ahí tiene una disyuntiva a ver quién pone de titular, pero vamos, es que es una plantilla, bueno, ya no hablo de la zona defensiva, también muy bien conjuntada, y si a eso unes que bueno, que aparte de la calidad, le cuesta un poquito más, que eso sí quería decirlo, de los 5 partidos que han jugado, ha jugado 3 fuera de casa y 2 en casa. Lleva 11 puntos el Deportivo de La Coruña, de los cuales 3 victorias, 2 empates, pero donde más le ha costado ganar los partidos es en casa. Empató a 0 contra el Real Burgos y ganó 1-0 contra el Sporting de Gijón, gol de Barcia por la escuadra en el minuto 89. Sin embargo, fuera de casa, pues ha ganado 1-3 al Granada, ha ganado 1-5 el otro día, que le dio un repaso pues estratosférico a Mirandés. Entonces quiero decir que es un equipo que aunque en casa le cueste un poquito, pero para mí es de lo mejorcito de la categoría. Sí, bueno, debemos recordar que lo que tú dices, va invicto, que eso también es un poquito bueno y da esa alegría de decir, bueno, vamos invicto, 3 ganados, 2 empatados. Bueno, el Huesca tampoco está a un punto de diferencia, con una diferencia que tiene que en vez de empatar 2 partidos empató uno solo. Hay un solo punto de diferencia. Un solo punto de diferencia tampoco es mucho. Quizás sí, el hecho de ir ahora a jugar de visitante el Huesca con el Riazor en el buen momento y después de ese partido que ha ganado, sí es un poquito, se hace como quien diría un poquito difícil. Pero lo que él dice, el entrenador, que quiere este partido para resarcirse del partido que fue de visitante y perdió en Ceuta. Entonces dice que este puede ser un partido para salir adelante
y aparte son los partidos que él en sus declaraciones lo dice que le gustaría jugar y ganar porque le daría ese plus para poder seguir en los primeros puestos. Debemos recordar que son partidos trascendentales, que si se gana pues se sube muchísimo en la tabla, ¿no? Bueno, evidentemente, seguramente creo yo que de los 6 partidos o 5 partidos anteriores que ha jugado la Sociedad Deportiva Huesca, evidentemente este es uno de los rivales, o el rival para mí más complicado de todos, porque encima vas a su casa. Como decís, pues el Depor en ese partido contra el Burgos tuvo dificultades, porque el Burgos creo que le planteó un buen sistema defensivo. Fue un partido donde el Burgos trató de guardar, sobre todo, y consiguió yo creo que un empate muy meritorio. A mí la verdad que el Burgos es un equipo que me gusta realmente cómo juega. El otro día, pues ni más ni menos que venció también en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Creo que no sé si puso 0-2, empató el Sporting a 2 y al final consiguió marcar el conjunto burgalés. Y bueno, la cuestión es un poco, luego hablaremos también de otros aspectos, pero bueno, es un poco esto, ¿no? Bueno, pues ver qué tipo de partido va a hacer la Sociedad Deportiva Huesca, porque yo lo he dicho aquí toda la semana, a lo mejor luego me desdicen en el campo, pero entiendo, y bueno, y yo aparte me apoyo en el comentario de otros medios de comunicación que lo han dicho, que el Huesca no domina ninguna de las dos áreas, que por decirlo así no es lo suficientemente defensivo como para plantear un partido constantemente al bloque bajo, como podría haberlo planteado Hidalgo, que el año pasado, que planteaba muchos partidos o todos los partidos con muchos minutos así, ¿no? Con un juego muy definido, defensivamente fuertes, y luego pues salir a un contragolpe, salir a un córner, un balón parado que te pudiera dar una ventaja que en muchos casos era pues mínima, pues que con Soko, que sabíamos que bueno, que estuvo de dulce la temporada pasada y demás. Entonces, bueno, no sé qué impresión tenéis vosotros en ese aspecto, porque yo, repito, mi percepción es que el Huesca ni es lo suficientemente potente como para dominar un partido o dominar la mayor fase de un partido y marcharse al ataque, pero que tampoco lo veo yo un equipo como para trincherarse. De hecho, Sergi Guilló lo dijo así, no podemos estar todo el partido así porque así no vamos a conseguir nada. Sí, lo que comentas, la verdad es que a veces cuando escuches las declaraciones de Sergi Guilló, lo que tú has comentado muchas veces, cuando te está comentando de que tenemos que ser muy fuerte defensivamente, pero a su vez tenemos que crearle mucho peligro al equipo contrario en la parte alta, o sea, queriendo decir que tenemos que hacer presión alta para robarles el balón cerca de la portería y poder tener ocasiones de gol, que precisamente es en principio todo lo contrario a lo que has comentado, lo que hacía Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo se basaba en una defensa férrea con 3 centrales, 2 laterales, bueno, que subían, primero subía uno, el otro se quedaba, y sobre todo buscar la espalda del equipo contrario cuando estabas atrás con la velocidad de Soko. Ahora mismo en la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca hay jugadores que yo creo que son de diferentes características a las que tenía Antonio Hidalgo, sobre todo en la parte de ataque, porque sí, Senres es un jugador que aguanta muy bien los balones, pero velocidad no es su fuerte. Y si tú aguantas, el delantero tiene que aguantar esos balones, hace falta que la segunda línea llegue a recoger esos balones. Para que llegue la segunda línea no se puede quedar muy atrás porque no le da tiempo a llegar. Entonces, tienes que si fuese Antonio Hidalgo, que no lo soy, perdón, Antonio Hidalgo soy yo, ni soy entrenador, yo simplemente soy pues un aficionado más, yo lo que haría sería poner un bloque medio, ni bloque bajo, porque te metes atrás con la calidad que tiene en el Deportivo de La Coruña, porque tocan el balón muy rápido. Yo los partidos que he visto van a una velocidad como si fuesen jugadores de primera división, tocan el balón muy rápido y siempre tienen facilidad para la delantera. Y luego los delanteros, lo que he dicho antes, están muy enchufados. De hecho, Zakaria lleva ya 4 goles saliendo, pues eso, en las segundas partes. ¿Qué ocurre? Si tú le defiendes muy alto, como defiende el Racing de Santander, por ejemplo, que prácticamente defiende a la altura de la línea del centro del campo, pues el otro día llega la Cultural Leonesa, 4 contraataques, 4 goles. Bueno, pues hay siempre una zona intermedia, defender bloque medio, no cerrarte atrás, porque si no tú, lo ha dicho él, el propio Sergi Guilló, que si defiendes atrás, pues al final, pero claro, ni poder defender muy alto, tiene que ser el equipo muy equilibrado para que tanto las líneas estén muy juntas, la defensa, el centro del campo y los jugadores de ataque. Sí, sí, claro. Normalmente no queda otra que tener 5 en la defensa y en el medio del campo por tener 4. O
O sea, poblar, digamos, el medio del campo y quizás uno adelante. ¿Quién estará adelante? Bueno, se verá cómo formarán para estar adelante. Y nos olvidamos de Gerard Valentín, que también era un jugador desequilibrante que en un momento dado hacía esos regates y daba también ese pase importantísimo. Y por recordar, debemos recordar una vez más que no es un partido cualquiera, sino con este entrenador que ha pasado por Huesca el año pasado y que conoce a los jugadores. Entonces, volvemos a repetir, conoce a los jugadores, conoce a Pulido cuando sube, conoce Silva cómo tira las faltas, conocía antes, que no está por supuesto, a Soco cuando corría, que lo teníamos, que ahora no lo tenemos. Entonces, claro, este entrenador conoce bien a Huesca, bueno, quizás a otros jugadores del medio campo también. ¿Qué es lo que hace con esto? Que va a ser más difícil quizás tratar en ese de igual a igual llegar, digamos, ganárselo. Pero bueno, así están todos los vídeos ahora que se pueden ver todas las jugadas y pienso que este entrenador que tenemos nosotros, Sergio, habrá visto los vídeos de lo que decía el compañero, de cómo sube uno, cómo sube el otro, y también decía que lo que quería era tapar esos buenos jugadores, ir tapándolos, claro. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Claro, el problema, como decimos, que es evidente, es la calidad de la plantilla del Depor, de esos jugadores de arriba, de zona, de zona de 3/4 de campo hacia arriba. Bueno, yo por lo que he leído, trato de instruirme, que parece ser que de lo que se habla es que el Depor va a intentar abrir el campo con los laterales y demás, con la subida de los laterales, abrir el campo, para que la Sociedad Deportiva Huesca en esa defensa de 5 o en ese centro del campo tan poblado pues pueda tener algún hueco, y con la calidad de los jugadores que tiene, bueno, yo me acuerdo del gol este de Granada, que fue un festival de taconazos, pues pueda llegar a materializar. La cuestión está, que ya es un poco el segundo tema que vamos a hablar, es cómo Sergi Guilló puede contrarrestar eso. Evidentemente, seguramente a lo mejor en algún lance pues no puedes evitar que pues con ese ritmo que tienen también, que eso yo creo que sí que es verdad que marca la diferencia, ¿no? Cuando un equipo juega mucho más ritmo que tú, pues evidentemente lo tienes más difícil para llegar a los balones, para llegar a interceptar y demás. Pero bueno, como un poco Sergi Guilló puede organizar eso para que, o no caer en esa apertura de campo o intentar tapar con más gente, o bueno, como un poco puede plantear ese partido o esa propuesta de Antonio Hidalgo, el entrenador del Huesca. Bueno, la verdad que partiendo de la base de... Primero voy a decir algo del Deportivo, que Antonio Hidalgo utiliza un sistema asimétrico. Quiero decir que a veces utiliza 3 centrales y Chimo Navarro es el jugador que puede optar a jugar de central o de lateral. Pero sobre todo en defensa utiliza un sistema con prácticamente 3 centrales, pero en ataque suele utilizar un sistema más 4-2-3-1. Los 3 mediapuntas, que son Luis Micruz, Jeremai Hernández y Mella por la derecha, Luis Micruz por media punta detrás del delantero, y luego con sobre todo Mario Soriano y Villares, Villares es el jugador que hace de contención centro del campo y Mario Soriano es otro casi prácticamente delantero. Entonces quiero decirte que para contrarrestar a estos jugadores estoy de acuerdo, que lo iba a decir, lo que pasa que he visto claramente que Juan Carlos controla perfectamente en los equipos. Yo sería partidario de poblar más el centro del campo. Quiero decir, si juegas con 5 atrás, tampoco te puedes quedar los 5, la Sociedad Deportiva Huesca, y no subir los carrileros. Pero me parece que hoy es un partido para, por lo menos en el centro del campo, meter 4 jugadores en el centro del campo, que son donde se produce. Yo lo digo muchas veces y hay comentaristas en televisión que yo lo copio mucho, no de él, porque Javi Márquez es un jugador que ha sido, en Primera División ha jugado muchos años y siempre dice lo mismo, que es lo que yo he pensado siempre, que los partidos se ganan y se pierden en las áreas y se producen, y donde se hace todo el control del partido es en el centro del campo. Entonces quiero decir que si juegas con 5 atrás y nada más pones 3 en el centro del campo, pues el otro equipo tiene 1 o 2 más, entonces lo normal es que el otro se lleve el gato al agua, y si encima tiene la calidad suficiente para mover el balón rápido, cuando te quieras dar cuenta tienes el balón delante de tu portería. Entonces yo poblaría el centro del campo, porque yo creo que es donde ahí se cuecen las habas, que digo yo, y donde tienes que sujetar a un equipo del nivel y de categoría del Deportivo de La Coruña. Sí, de todas maneras, Hidalgo llama a la afición, como todos los entrenadores, ¿no?,
a que apoyen al equipo en este partido. Lógico, el Riazor es un campo precioso. Yo he tenido la suerte de estar hace mucho tiempo, he estado en el Riazor y es un campo precioso. Y la gente pues responde muy bien. Y también vemos que en este momento, después de haber, por decir así, sufrido es caer a primera ref, y en este momento estar en segunda, y estar en segunda con posibilidades, y aparte de las posibilidades, digamos, de equipo, también están las posibilidades económicas que tienen detrás, se están viendo ellos mismos ya casi en los primeros puestos, ¿no? Se están viendo como para intentar subir, que esa es la idea, que inclusive he hablado con alguna gente que son del Coruña y ellos del Deportivo, y ellos se ven este año con la idea de subir. Entonces quiero decir, estamos empezando, sí, sexto partido, perfecto, pero ellos quieren tratar de estar arriba para estar siempre en esa posición y no recaer nunca, ¿no? Y por lo menos llegar al playoff o un ascenso directo. Esa es la idea que tienen. Pero lógicamente muchos equipos tienen esa idea, ¿no? También el Huesca. Sí, exactamente. Bueno, si os parece, bueno, comentamos cosas del partido, quizás también eso que comentabas, o un poco al hilo de lo que comentabas, esta jornada, pues quizás sea anecdótico, pero el que gane este partido, y aunque sea este viernes, va a dormir como líder de la categoría. Y yo creo que, bueno, sí, quizás sea anecdótico en la jornada 6, pero yo creo que es muy importante. Evidentemente el Deportivo va a tener más presión en ese aspecto, pues porque, como tú acabas de comentar, pues bueno, ellos salen, yo creo que este año, decididos a estar arriba. Ya, pues yo también considero que pueden pelear el ascenso directo perfectamente, y en todo caso, como, no sé casi si decir que como un mal menor, meterse ahí en el playoff, ¿no? Por lo tanto, bueno, es otro aliciente que se le da al partido, sobre todo, y yo creo que para la Sociedad Deportiva Huesca, porque sería muy meritorio que la Sociedad Deportiva Huesca, habiendo pasado por Riazor, y además tiene que hacerlo con una victoria, habiendo pasado por Riazor con una victoria, pues hombre, el hecho de dormir líderes sería algo fantástico. Sí, comentando del Deportivo de La Coruña, bueno, nada más te dice el potencial que tiene y los recursos que tiene en estos momentos, que este verano ha rechazado 30 millones de euros por Jeremiah Hernández, un equipo de segunda división. Bueno, es que cualquier equipo que te vengan a buscar un jugador y te dan 30 millones de euros, le pones con un lacito y le das las gracias, y mira, el jugador también seguramente cobraría 2 o 3 veces más, pero se queda ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está claro es que la Sociedad Deportiva Huesca al final ha hecho, yo creo que un equipo competitivo, porque han entrado dinero por varios sitios, y yo creo que ahí tiene que el partido de esta tarde, pues tienes un aliciente de poder meterte y ponerte líder, aunque sea el viernes, el primer partido de la temporada. Si eso unimos que prácticamente en 2 puntos hay 10 equipos, también es cierto que si luego pierdes, te pueden adelantar y bajas a lo mejor del sexto puesto, bajas al octavo o al séptimo puesto, porque las diferencias son mínimas. Entonces, pero claro, no es lo mismo el empezar como han empezado los equipos de abajo, yo qué sé, llámese Zaragoza, Granada, incluso Almería con 6 puntos, que son equipos teóricamente que al principio de temporada pensábamos que podían estar un poquito más altos, y sin embargo están ahí. Tú te ves con 10 puntos, la Sociedad Deportiva Huesca esta tarde teóricamente no tiene gran cosa que perder. O sea, si vas y ganas, ya sería el no va más. Si empatas, un muy buen punto en campo del Deportivo, porque es lo que decíamos, estás hablando que estás contra un señor equipo. Entonces, bueno, yo creo que también es cierto que lo hemos comentado varios días, la Sociedad Deportiva Huesca ahora tiene que aspirar a cuotas altas. Sí, sí, ahora iremos a eso. Sí, bueno, si empatas sería, no por, digamos, ser perdedor, si empatas sería un buen resultado para Huesca. Si gana, mejor, por supuesto. Y recordemos que si empatan, también el Deportivo queda primero, con la misma cantidad de puntos y con el golaveraje. Pero bueno, mejor querría ganar para estar solo, ¿no? Bueno, eso, como digo, es un buen partido, y esa olla a presión que será, digamos, el Riazor. Y pienso que de Huesca, pues hay gente que he hablado que ha ido hasta ahí, y en este momento, que quiero decir, no es que han ido, que quiero decir gente que está en Riazor, que han ido de aquí de Huesca a ver el partido de Riazor, gente del Coruña, ¿no? Casi me equivoco, ¿no? Porque, como vuelvo a decir, están muy ilusionados, y en este caso estoy hablando de 2 parejas que le doy un abrazo, porque los conozco de la época que yo era músico y tocaba muy cerca del Riazor. Y se fueron especialmente a ver el partido, ¿sí? Sí, Ahora, va a haber. Dentro de instantes se empezará, sí. Sí, bueno, desconocemos cuánta afición va a poder ir, porque claro, muchos van por su cuenta y demás,
pero sabemos que va a haber aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que algunos incluso con las invitaciones que les facilita Antonio Hidalgo. Porque tenían relación aquí en Huesca y, bueno, pues se han puesto en contacto con él y a través de esas invitaciones van a acudir al partido. Es decir, seguramente pues casi no se noten, pero... Y Loureiro también habrá tenido... Loureiro también. Supongo, sí. Bueno, yo de Loureiro no conozco el dato, pero de Antonio Hidalgo sí. Parece ser que eso, que como tenían aquí pues muy buena relación con aficionados del Huesca, pues lo han solicitado y bueno, y al fin así es, porque seguramente ya estarán allí esperando el inicio del partido. Como digo, un partido que, bueno, vamos a ver por dónde va. Evidentemente los entrenadores no pueden decir otra cosa. Pues bueno, han mostrado muchísimo respeto hacia el rival. Antonio Hidalgo, pues un poco digamos que ya desde un escalón un poco superior, ¿no? Porque él, bueno, evidentemente tiene una mejor plantilla, está en un equipo que le exige mucho más, pero pues bueno, con ese respeto de decir, bueno, nosotros vamos a tener vamos a tener dificultades, que necesitamos a la afición, que ese sentimiento de pertenencia, ya empieza eso, empieza a introducir claves ya pues para enganchar al equipo con la afición y bueno, a mí me ha llamado la atención porque evidentemente en el fútbol nada es fácil, pero claro, hablar de sufrir un Deportivo de La Coruña, pues claro, era un poco lo que decía aquí, ¿no? Ha trasladado el discurso, pero yo creo que un poquito a la medida de lo que es el Deportivo de La Coruña, ¿no? Que van a sufrir en alguna fase del partido y que entonces ahí la afición pues tiene que estar con ellos. Hombre, Antonio Hidalgo ha estado aquí el tiempo que ha estado, sabe que le han tratado de maravilla, él ha dado todo lo que tenía para sacar el equipo a flote la temporada la anterior, cuando vino la mitad de campaña y luego la campaña pasada hizo esto, entonces aquí él de por sí es un entrenador muy respetuoso, nunca le oirás decir una palabra malsonante de lo que hablábamos de Jorge Pulido ayer estos días. Sí. Antonio Hidalgo es una persona muy respetuosa y lógicamente habiendo tenido 11 jugadores, ha dicho que hay 11 jugadores de los que tenía él y no solo eso, no los 11 jugadores. Yo sé que le hicieron una cena de despedida en un restaurante de aquí de Huesca, pero 25 o 30 personas de amigos, lo que tú has comentado anteriormente, pues unos días antes de acabar la temporada, con lo cual, una vez, o sea, si tú estás en un sitio y te tratan de maravilla, pues lo lógico y normal, salvo que te haya salido mal, pues que te encuentres y seas respetuoso con ese equipo, y no ya solo, porque él lo sabe, y más viendo lo que ha ocurrido en estos dos partidos de la Sociedad Deportiva Huesca, que él ya conocía algo de eso también, que se han ganado 2 partidos en el último minuto prácticamente, entonces quieras o no, pues él a él también los entrenadores les gusta cubrirse la espalda, por si acaso, y Sergio y yo igual, hablando muy bien del Deportivo de La Coruña, yo creo que eso es lo normal que debe haber entre al final no dejan de ser compañeros de profesión y que cada uno, también es cierto que hay personas que se les va un poco la pinza y dicen cosas que a lo mejor luego se arrepienten, pero bueno, yo creo que por lo que Antonio Hidalgo, lo que le conozco, sé que es así. De ser y yo también se le ve una persona comedida. No lo sé porque nunca jamás he cruzado una palabra con él. Bueno, pues la parte de Hidalgo también tiene que estar muy agradecido a la Sociedad Deportiva Huesca. Él, como el Huesca, está agradecido a él también, porque ha sido en la Sociedad Deportiva Huesca el trampolín de sacarlo, digamos, de la ref, de primera a segunda ref, de donde podría estar, a estar a segunda división y a consolidarse en segunda división en el Huesca y seguir su camino profesional ahora en el Deportivo de La Coruña. Es muy importante. Él, digamos, tiene que recordar que el primer equipo que lo sacó a él de la ref fue el Huesca, que le dio el trampolín a ser un entrenador profesional y ya prácticamente conocido en todo España. Sí, bueno, yo allí, evidentemente eso es cierto, lo que comentas, yo lo comparto absolutamente, pero claro, es que también Antonio Hidalgo, quizás es que porque no podía venir en otra situación, pero Antonio Hidalgo se jugaba mucho también, porque el equipo estaba absolutamente destrozado, o sea, es que, bueno, nadie quería venir, casi nadie quería venir, entonces, bueno, entiendo que efectivamente el Huesca, pues bueno, va a buscar a un entrenador que le pueda solucionar el problema pero claro, para mí el gran mérito es de Antonio Hidalgo porque él es el que consigue darle la vuelta a un vestuario que estaba absolutamente perdido, absolutamente destrozado y que, bueno, yo puedo también apuntar a veces que, bueno, que ha tenido fortuna en algunos partidos y demás, pero evidentemente su trabajo
y lo que hizo por el Huesca, que él salvó no solo al equipo, que salvó al club, porque todos decían que si el Huesca iba a primera ref, pues que no teníamos equipo. Por lo tanto, pues yo creo que el mérito grande es de Antonio Hidalgo. Y ahora nos quedan 5 minutitos, pero bueno, vamos a esa noticia que ha salido al mediodía, en la cual la Sociedad Deportiva Huesca, pues parece ser que tiene 11,5 millones de límite salarial. Fíjate, de 2,5 a 11,5, son 9 millones de diferencia. El martes a lo mejor Ismael nos desdecirá de alguna cosa, porque bueno, ya nos ha comentado fuera de micrófono que hay equipos o clubes que tienen el límite salarial sobrepasado, que el Depor, bueno, pues también va a estar por encima, pero bueno, es el 6º equipo con más límite salarial, lo cual, ya lo adelanto yo, mi opinión, mi impresión, le hace ser, bueno, pues no sé la obligación, pero desde luego el tema de los 50 puntos para mí ya desaparece completamente, porque creo que siendo el 6º equipo, y luego en la noticia que sale, que dice que tiene 4 kilos para fichar, que tampoco luego eso sé si será así, porque Ismael luego viene y me dice, no, 4 kilos no van a tener por esto. Pero bueno, un equipo que tiene 11,5 kilos de límite salarial y luego tiene 4 kilos, según las noticias que han salido, para que si en enero necesitan fichar a alguien, pues puedan fichar, por ejemplo, en mi opinión, un señor delantero centro, que a lo mejor le falta a la Sociedad Deportiva Huesca, pues que lo pueda apoquinar sin ningún problema. Sí, yo la verdad es que también he visto la noticia y la Sociedad Deportiva Huesca está en el puesto número 6º de ranking de límite financiero, y hay equipos pues como Almería, Granada y por ahí que están con 2 y 3 millones de euros, pero bueno, es que eso ocurre cuando un equipo baja de primera a segunda división, pues tienen las plantillas muy caras, entonces han estado un año, pero al final por eso han tenido que vender muchos jugadores, y de hecho han vendido a esos equipos muchos jugadores y algunos han fichado. Ya no tienen el nivel, lo he dicho al principio, no tienen el nivel para poder disputar por ejemplo, con el Deportivo o con estos equipos. ¿Qué ocurre? Que sí, que realmente puede ser ficticio, pero no es tan ficticio, porque tú, por ejemplo, miras el Granada y el equipo que tiene no tiene que ver nada con el del año pasado. Sí, bueno, perdona, que ayer jugaron un torneo en Jaén y perdieron 3-2. Y perdieron 3-2. Sí, que la cara de Pacheta era un poema. Yo creo que no, yo para mí en Burgos se la juega y yo diría que tal como están, igual a Huesca no llega. El trofeo del Olivo, que es ese. Sí, entonces quiero decir que, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca, con 11,5 millones de presupuesto, yo creo que te da para tener que aspirar a puestos de playoff, no para estar lo que hemos comentado 50 veces y no queremos ser demasiado cansinos, pero claro, si al principio de temporada tenías un dinero y resulta que nosotros pensábamos una cosa, tienes que cambiar de opinión porque en un mes ha cambiado toda la dinámica a nivel económico, con lo cual ahora tienes que aspirar a estar en esos puestos altos. Y referente, y acabo para que hable Juan Carlos, quiero decir que tú puedes tener 11 millones de límite salarial, pero lo que tienes que poder es tener 11 millones de ingresos para poder fichar, porque si tienes 11 de límite salarial, pero resulta que nada más tienes en ingresos 8, podrás fichar hasta donde puedas fichar. Yo creo que estará compensado el límite salarial con los ingresos que puedas tener, pero hay que ver los reales. Sí, hablaremos. Tienes un minuto y como hiciste el conjuro ayer ya no da tiempo de hacer uno doble. Vale. Bueno, lo que dices es perfecto, pero por lo menos tenemos esa opción de ese dinero para poder fichar algo digamos en el mercado de invierno. Que tendrá que haber salidas. Y tiene que haber 3 o 4 o 5 jugadores salir y 1 o 2 para tener. Y tener por lo menos ese dinero es importante. Para poder fichar. Otra cosa es querer fichar y no tener dinero. Es diferente en este momento y ojalá los 50 puntos, pues bueno, ya se dan medio como prueba, pero bueno, hay que sacarlo. Ahora, la ilusión de todos y de acuerdo a eso de estar en el 6º puesto de dinero, pues lógico, hay que estar por lo menos entre los 6, 7, 8 primeros o más arriba todavía, 3 o 4. Nunca se sabe, esto es largo. En fin, nada, que empieza el partido, o sea que nosotros nos marchamos ya. Juan Pablo, muchísimas gracias. A ti, Javier. Juan Carlos, muchísimas gracias. Pero seguimos igual. Efectivamente. A puntuar y suerte. Mira, ¿ves? El doble conjuro. Bueno, hoy hace falta doble, triple y todo porque el partido es complicado. En fin, que nosotros nos marchamos y volveremos el próximo lunes para comentar este partido aquí en las tertulias de la Sociedad Deportiva Huesca en Huesca TV, sin reblar.